Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un video más y les deseamos que tengan al mismo tiempo una excelente semana. El día de hoy vamos a hacer un video interesante, vamos a actualizar los últimos movimientos de Bitcoin que ha tenido bastante acción en las últimas horas, así como también vamos a hablar del SP500 de forma breve y del mercado de las altcoins. Adicionalmente buscaremos si hay todavía algunas oportunidades de Forex y oportunidades de acciones. Además, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y también como Telegram. Algo muy importante, el día de ayer hicimos un análisis muy completo de muchísimas altcoins, realmente eran más de 20 o 30 altcoins donde hicimos un análisis muy detallado de cada una de ellas. Si usted no pudo estar en ese análisis que fue muy completo y que al mismo tiempo cubrió pues la mayoría de muchas de las altcoins que nuestros suscriptores no solicitaban, les recomendamos que pueden hacer link en la descripción de donde va a estar la grabación de la sesión de ayer, así como también en nuestro Telegram o en nuestro Instagram van a encontrar el link. Lo único que tienen que hacer es poner su nombre, su correo electrónico e inmediatamente los lleva a la grabación de la sesión, que hay información muy, pero que muy importante, así como también información adicional sobre nuestro grupo senior o nuestro grupo de trabajo privado. Bueno, dicho esto, entonces vamos entonces a trabajar qué es lo que está pasando con Bitcoin y la forma en la que podemos enfocar este panorama. Bien, primero que nada, si analizamos el precio, bueno, primero ha estado durante el rango lateral, que ya lleva bastante tiempo, y adicionalmente ya está testeando la parte superior del rango, ¿cierto? Entonces, como está testeando la parte superior del rango, hay dos factores que tenemos que tomar a consideración. Podríamos decir que tres, pero inicialmente dos factores clave y uno no tan importante, pero sí igualmente a destacar. Primer factor importante a tomar en cuenta. Está testeando la parte superior del rango, lo cual nos podría indicar una posible ruptura al alza de este rango, ¿vale? Entonces, nosotros todo este tiempo, lo que hemos trabajado, si ustedes recuerdan, nosotros hemos venido en long desde los 4,700, 5,000 hasta los 9,600, 9,800. En la zona 9,600, 9,800, es decir, todo este rango alcista que nosotros pudimos operar, en el área de 9,600, 9,800 salimos del mercado y habíamos realizado tomas de ganancia respectivamente en esta zona y en esta zona. ¿Por qué? Porque estructuralmente en esta área el panorama más fuerte era el panorama bajista o es el panorama bajista. Ya ahorita vamos a hablar sobre eso. Adicionalmente pasa lo siguiente y les comento. Dicho esto, pues bueno, un buen movimiento se dio. Todo este tiempo ha estado lateral, porque es que Bitcoin tampoco está en los $40,000. Simplemente ha estado lateral, sube 500, baja 500, sube 500, baja 500, sube 500, baja 500. Hizo este testeo a romper el rango, cosa que al final terminó sin poder hacerlo. Este testeo fue falso y ahora tenemos un nuevo testeo. Entonces, la primera situación que debemos preguntarnos y debemos analizar es si es esta ruptura falsa o real. ¿Cómo podemos tener datos sobre si es falsa o real? Bueno, tenemos que esperar el desarrollo de la vela diaria. La vela diaria cierra aproximadamente en 9 horas con 37 minutos para este momento. Y en caso de que la vela diaria pudiera situarse por encima, bueno, de los 10,250, que es el valor límite, todavía por encima de los 10,300 también es muy bueno. Es decir, esta zona 10,365, 10,300, 10,260 aproximadamente, esta zona sí que podría vislumbrar que sea una ruptura real. En caso de que sea una ruptura real, aquí se puede intentar nuevamente una compra, se puede intentar un long hacia la zona de los 11,500, es decir, buscando entre un 10 a un 12% de valorización. Por eso es que muchas veces hemos enfocado principalmente esto por el tema de las altcoins, porque el movimiento grande, enorme de Bitcoin fue este, de los 5,000 a los 9,600, 9,800, que nosotros, e incluso si ustedes recuerdan los videos anteriores, así como también nuestra comunidad, justamente nosotros recomendamos mucho las compras en esta zona. Ahora, todo este tiempo
hemos pensado que el escenario principal es el bajista y por eso es que nosotros justamente en los 9.800, 9.600 hemos entrado a la venta. Ahora, si esta ruptura se logra confirmar que es una ruptura real, incluso sería bueno si quisiéramos tener una confirmación todavía mejor, si quisiéramos tener una confirmación con más fuerza, y ya les vamos a decir por qué, una ruptura del máximo anterior sería incluso fundamental. Es decir, el máximo anterior de Bitcoin durante este rango fueron los 10.428. Si pudiéramos tener una ruptura de ese máximo de los 10.428 con vela diaria, 10.500, 10.600 sería incluso mejor. Y ya les vamos a mencionar el motivo. Y ya de ahí tomar una operación de un 10%. Ahora, una posibilidad es tomar esa operación o hacer justamente lo que hemos estado nosotros recomendando. Como Bitcoin, su principal target serían los 11.500, 11.700. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un movimiento de tan solo un 10%. Obviamente por ser Bitcoin sube 300, 500 dólares y ya parece que sube mucho, pero en términos porcentuales lo que está haciendo es un movimiento pequeño de un 5, un 6%, un 4%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas altcoins pueden tener movimientos de un 20, de un 30, de un 40, de un 80%, pero como son centavos, muchas veces se ve como si fuera un movimiento más pequeño, pero porcentualmente la inversión se valoriza incluso mucho más. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que Bitcoin, incluso si Bitcoin hace una falsa ruptura, es decir, si esta ruptura que estamos viendo actualmente no es real, es decir, él no ha logrado superar todavía este máximo que se encuentra en 10.428, está muy cerca de hecho, pero digamos que no lo logra y vuelve al rango, por ejemplo, vuelve al rango, no quiere decir que ya se está cayendo, sino que simplemente sigue en el rango y sigue trabajando la zona. Incluso si Bitcoin hace una falsa ruptura, las altcoins igualmente pueden subir, igualmente pueden tener potencia. ¿Por qué? Porque las altcoins solamente van a perder fuerza y validez si se rompe el soporte de los 9.000. Si el soporte de los 9.000 se rompe, ahí es donde las altcoins van a caer. Pero si Bitcoin se mantiene en esta zona, o incluso si Bitcoin rompe el rango, las altcoins igualmente explotarían. Pero en vez de explotar o en vez de subir un 10%, van a subir un 40%, van a subir un 50%, van a subir incluso mucho más. Y si Bitcoin hace la falsa ruptura y no logra superar este máximo, igualmente, siempre que se encuentren dentro del soporte, las altcoins pueden tener posibilidad. Entonces, desde cierto punto de vista, son una apuesta bastante interesante y son una apuesta en la que podemos enfocarnos de una manera, incluso pues más beneficiosa que el mismo Bitcoin. Ahora, volviendo al tema Bitcoin, pasa lo siguiente. El hecho de que Bitcoin se esté moviendo al alza a corto plazo no significa que ya es, como les digo, un movimiento hipermega alcista. Es decir, podría serlo, pero todavía estamos muy lejos. Lo que pasa es que como Bitcoin levanta una gran cantidad de emociones, Bitcoin es un activo que como les digo, de una forma respetuosa, vuelve loco a todo el mundo, ¿sí? Obviamente, pues en el lenguaje coloquial, lo que quiero decir es que levanta muchas pasiones, levanta mucha emoción. Bitcoin no puede subir 500, 600 dólares, que es un 5 o 6%, porque ya salimos con máximos, salimos con no sé, con cosas de que Bitcoin ya se va a los 40.000 y dejó botado a todo el mundo y ya entra ese FOMO, que es justamente lo que siempre queremos combatir. Siempre trabajar con cabeza fría es lo que nos llevará al éxito, sea con Bitcoin o sea lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les comento. Les comento lo siguiente. En el caso de que Bitcoin logre hacer una ruptura real, se puede buscar un movimiento de un 8 o 9% hacia los 11.500. Ahora, ¿eso significa que ya Bitcoin no volverá a bajar nunca más en la vida? Pues por supuesto que no, y ese es el problema. Bitcoin no puede subir 500 dólares
porque ya muchas personas piensan que no volverá a bajar nunca más. O Bitcoin no puede bajar $500 porque ya se pensará que no va a volver a subir nunca más. Y ese es justamente el problema. Ese es justamente el problema que muchas personas tienen con Bitcoin y por eso es que en este mercado cripto, que es un mercado pues bastante interesante, bastante bonito, muchas personas pierden dinero y es por la psicología. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, miren, Bitcoin puede, por ejemplo, alcanzar los 11.500, ¿sí? Bitcoin puede alcanzar los 11.500, viene, testea los 11.500, la presión bajista vuelve a trabajar y Bitcoin vuelve a tener otra vez un movimiento bajista y ya luego viene otra vez y sube y otra vez para arriba y ahí va. Así se le ha pasado todo este tiempo. Cuando estaba en 19.000, que nunca más iba a volver a caer de $10.000. Cuando tocó aquí los 6.000, nunca más iba a estar por debajo de los $6.000 y volvió a caer. Cuando estaba en 3.000, el sentimiento general del mercado era extremadamente bajista y no iba a volver a subir y otra vez volvió a subir. Luego volvió a caer, volvió a subir, volvió a caer, volvió a subir, volvió a caer, volvió a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que está subiendo, ya siempre aparecen muchas personas diciendo, no volveremos a ver a Bitcoin nunca más por debajo de tal y pascual. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que Bitcoin todavía está desarrollando una estructura de tipo mercado bajista. Lo que pasa es que los mercados bajistas pueden tener rallies, o sea, los mercados bajistas pueden tener movimientos al alza perfectamente. Por eso incluso un señor hace muchos años llamado Ralph Nelson Elliott mencionaba, por ejemplo, que movimientos estructurales, no estoy diciendo que no me estoy metiendo con las ondas de Elliott en este momento, ni estoy diciendo que estoy basando el análisis en las ondas de Elliott, pero por ejemplo, las personas que estudian ondas de Elliott saben que en un escenario de corrección, que es por lo que podría llamarse, de entre otras cosas, un mercado bajista o una parte correctiva, existen cosas llamadas ondas B, que son ondas o movimientos de mercado al alza dentro de un marco estructural bajista más grande. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, vamos a lo siguiente. Es posible que en unos meses o en unas semanas, a un mediano plazo, Bitcoin vuelva a alcanzar el valor, por ejemplo, de los 6.000, el valor de los 5.000, el valor de los 7.000. Claro que sí. Es que claro que sí. Ahora, es posible que Bitcoin llegue a caer a la zona de los $3.000 y a la zona de los $2.000, como muchas veces hemos dicho. Claro que sí es posible. Es más, si ustedes revisan el canal, hay un video de agosto del año 2019, cuando Bitcoin se encontraba en esta zona, en el puro FOMO, en el movimiento más alto donde, por decirlo así, la mayoría de personas pensaban que ya Bitcoin iba a estar para final de año, yo no sé, en los $25 millones, por dar un número, en los $25 millones. Y pues justamente nosotros decíamos, había un video que se llamaba Bitcoin, prepárate porque habrán nuevos mínimos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, me refiero a que simplemente no hay que perder la cabeza porque Bitcoin suba $500, porque Bitcoin baje $500. Lo que sí hay que hacer es sacarle provecho al movimiento, porque justamente para eso es lo que vale la pena. Es decir, lo que vale la pena con esto es, por decirlo así, sacarle provecho a los movimientos y sacarle provecho a todo esto. Entonces, justamente les vamos a comentar lo siguiente. Les vamos a comentar. A mediano plazo es perfectamente factible o perfectamente esperable que Bitcoin dentro del marco estructural, de hecho que vamos a ver, ahorita se los comento completamente, pero bueno, dentro de su marco estructural es perfectamente esperable que Bitcoin a mediano plazo pudiera alcanzar la zona de los 5.000, 6.000, 3.000, incluso $2.000. Es decir, él puede venir, trabajar toda esta área y luego venir y tocar estas zonas de capitulación. Lo que pasa es que como el ser humano es cortoplacista, si es un movimiento que no se ve ya, no se ve hoy, no se ve
mañana a las 7 de la mañana cuando tomamos café, pues la gente cree que eso no es posible. Igual justamente cuando los precios caen. Cuando los precios caen, nosotros en esta zona éramos bastante alcistas, lo pueden ver en la comunidad de YouTube, lo pueden ver en el Telegram, en el Instagram y en todas partes. De hecho, que aproximadamente en esta zona aquí en esta zona fue que nosotros entramos a la compra en la zona de los 5,000 y tanto, y vamos al alza. Lo pueden ver en el Instagram. Ocurre lo siguiente: en estas zonas las personas son extremadamente bajistas y volvemos al tema de que si Bitcoin va a ir a cero. Volvemos al tema de que si Bitcoin va a ir a cero, si va a desaparecer, si no va a volver a subir nunca más. Entonces así funciona la psicología humana. Cuando se encuentra aquí arriba, pensamos que nunca va a volver a caer jamás en la vida y que hay que comprar, comprar, comprar de forma desesperada. Y cuando el precio cae, muchas personas piensan que se va a ir a cero, que va a desaparecer, que las criptomonedas van a dejar de existir y que hay que vender absolutamente todo porque se va a perder todo. Y eso es justamente el tipo de psicología que nosotros queremos siempre combatir. De hecho, que justamente este es el video, agosto del año 2019. Vean que Bitcoin venía de testear el FOMO total y justamente nosotros dábamos un panorama totalmente en contra de lo que la mayoría de personas pensaban. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esta área? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Si la ruptura es real, se puede intentar un movimiento de entre un 9 a un 11%, lo cual está muy bien a la zona de 5,500, y se puede incluso buscar mayores targets. Incluso se podría buscar la zona de los 12,000. Pero siempre hay que ir teniendo cuidado. Incluso 14,000 llegarían a ser un target alcanzable. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que ir siempre con cuidado. Hay que ir siempre con cuidado, porque aunque el mercado venga y alcance esta zona, sigue siendo una estructura bajista. Es decir, perfectamente podría darse una zona de toma de ganancias y ya el precio empezar a caer y ya el precio empezar a moverse a la baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tiempo de entrar en el FOMO, no es tiempo de entrar, por decirlo así, con todo el capital a salir corriendo, a acumular el máximo posible, porque se nos va al mercado, porque justamente esos son los errores que hace que todo el mundo pierda dinero en esto. Les vamos a dar un ejemplo. El que entró aquí en el FOMO perdió, el que entró aquí en el FOMO perdió, el que entró aquí en el FOMO perdió. Es más, muchas personas en esta zona, cuando nosotros estábamos tomando ganancias de las posiciones en long que habíamos entrado aquí, muchas personas compraron aquí en esta área en el máximo de febrero, y en el mes de marzo estaban en un estado de desesperación porque habían perdido un porcentaje enorme de su capital. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay que ir, pero con la cabeza fría. Es decir, se podría, si se logra confirmar la ruptura, un movimiento en long buscando un 9%, o incluso, en vez de buscar el long de un 9%, se pueden capitalizar a través de las altcoins que pueden subir hasta un 40%, pueden subir un 50%, es decir, el margen riesgo-beneficio es incluso bastante más alto que el de mismo Bitcoin. Y más adelante el precio vuelve a desarrollar la estructura de mercado bajista y es completamente esperable que alcance targets de 7,000, de 6,000, de 5,000, de 4,000, de 3,000 y de 2,000. Y luego de un movimiento de capitulación final, quiero decir, luego de un movimiento de capitulación final, inicia un nuevo bull run. ¿Por qué? Porque así funcionan los mercados. Y de hecho que, si no me creen, pueden ver el gráfico del oro. Perfectamente el oro ha tenido movimientos extremadamente similares a lo largo de los años, con base a lo que nosotros pues hemos mencionado. De hecho que justamente es muy interesante los movimientos que el oro ha estado desarrollando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que, bueno, podríamos intentar una ruptura. Si rompe el máximo anterior de los 10,400 con vela diaria, se podría intentar una ruptura donde se pueden poner los stop losses en el caso de que se intente, usualmente por debajo de los 9,900 de la última vela verde con fuerza. Es posible que se puede intentar ese movimiento. Igual vuelvo y repito, es un movimiento de tener cuidado porque es, por decirlo así, apostar a ganar un 12, 13 en contra, bueno, en contra de tal vez un 5%. Sí, es aceptable. Es la verdad bastante aceptable. Pero hay otro aspecto que hay que tener
en cuidado y hay que tener en consideración, y es la vela mensual. La vela mensual cierra en 4 días. Y algo muy importante es lo siguiente. Miren, todas estas velas que ustedes ven aquí, todas estas velas, estas mechas que ustedes ven aquí, esto en su momento fueron velas verdes súper poderosas. Es decir, esto en algún momento de la historia fue un velón verde de esta magnitud, de este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente ya vemos la vela completada porque ya ese mes en particular cerró. Entonces, hay que tener cuidado porque se nos acerca el cierre de mes. Si en ese cierre de mes se rompe el máximo del mes anterior, que aquí justamente lo tenemos, si se rompe el máximo del mes anterior, pues sí que se podría, como les digo, intentar ese movimiento hacia un nivel más alto, un 9-10%, siempre dentro de la estructura. Ahora, si ese máximo no se rompe y más bien Bitcoin en los próximos 4 días con 10 horas a partir del momento de este video empieza a perder fuerza, esto incluso si llegara a la zona anterior se puede convertir en una vela roja con una gran mecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos metemos en el FOMO con la cabeza caliente, caemos en la trampa y pues simplemente empezamos a ver porcentajes negativos en la cuenta. Entonces, a eso es lo que me refiero, que incluso si se llegara a intentar un long en Bitcoin de un 9-10%, hay que tener la cabeza fría porque en 4 días cierra la vela y lo que muchas veces es una vela verde alcista se llega a convertir en una vela roja bajista con una gran mecha. Y las personas que han hecho trading o que en algún momento han entrado en el FOMO saben que eso es perfectamente posible. Este escenario perfectamente puede ocurrir y no quiero decir con esto de que, bueno, pues bueno, somos mega osos y tal, sino que incluso más bien queremos que Bitcoin se mantenga por encima de los 9,000, queremos que Bitcoin se mantenga en el soporte porque queremos sacarle un excelente rendimiento a las altcoins. Pero lo que quiero decir con esto es que no hay que perder la cabeza. No hay que perder la cabeza de que Bitcoin tal nunca más volverá a bajar, va a estar en los 40,000 millones. El gurú experto Super Saiyajin en Twitter dijo de que por medio del indicador, yo qué sé, extraterrestre, Bitcoin tiene que estar en los 150,000 millones en diciembre o en 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues bueno, obviamente opiniones siempre son respetables, siempre respetamos opiniones, pero a la hora de tomar decisiones no debemos tomarlas en base a Twitter, en base a que tal cosa dice que tiene que ir a los 1,000 millones. Incluso si Bitcoin llegara a subir muchísimo, pues sí, sería excelente, sería perfecto, pero se va a ir aprovechando poco a poco. Lo que pasa es que como Bitcoin crea una psicosis o una emoción extremadamente alta en el público, ese es justamente el problema. Por dar un ejemplo sencillo, vamos, Disney pasó de $80 a $127 en tan solo un mes. Tuvo una valorización bastante buena y esta es una empresa muy poderosa, es una empresa con un excelente porcentaje de rendimiento y nadie está vuelto loco por Disney. Es decir, nadie queda en el FOMO de Disney, pero Bitcoin sí. Bitcoin sí tiene ese potencial de crear psicosis. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que hay que tener cuidado. La vela semanal, la vela mensual cierra en 4 días. Si rompe el máximo, se puede buscar ese porcentaje, 9-10%, pero siempre con cuidado y siempre con cabeza fría. ¿Por qué? Porque justamente todavía seguimos en un entorno de mercado bajista en líneas generales. ¿Cuándo ya el mercado empezará a verse completamente alcista? Bueno, miren, cuando rompa los $17,000, ahí sí que podrá tener un rendimiento incluso bastante grande, pero mientras tanto él puede trabajar todas esas zonas. Y si no, busquemos entre los suscriptores si alguien llegó a comprar en la punta de los 13,800 y mantuvo lo que se llama el famoso hold de acumular. ¿Y qué es lo que pasa? Si se acumulan en los 13,800, porque siempre Bitcoin va a subir y tal, pues esa persona o ese suscriptor o suscriptora todavía no ha recuperado el monto invertido. De hecho, que incluso, como les digo, si vemos, por ejemplo, el oro, bueno, el oro ya en este momento está teniendo un desarrollo
alcista, pero miren, el oro cuando alcanzó su máximo, empezó a hacer lateral mucho tiempo, tuvo una buena recuperación, se mantuvo lateral, 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 y luego vino y se comió una caída tremenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No digo que Bitcoin vaya a ser siempre lo mismo, vaya a ser exactamente igual, sino que los mercados se mueven de esa manera, ¿vale? Los mercados siempre tienen comportamientos en sus zonas bajistas, es decir, mientras no rompa sus máximos o el nivel de los 17,000, él siempre puede venir y subir y volver a caer. Y como vuelvo y repito, es perfectamente válido. Este análisis de agosto del 2019 que daba Bitcoin en los $1,800 es perfectamente válido actualmente y no se ha invalidado. Es más, esta zona ni siquiera se ha roto, la zona de los 13,000 ni siquiera se ha roto al alza todavía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que justamente hay que tener la cabeza fría y hay que ir poco a poco, ¿vale? Hay que ir poco a poco y en caso de que sí aprovechemos este movimiento, pues vuelvo y repito, se puede buscar en la ruptura de este máximo y se pone un stop de un 5 o 6% por debajo, obviamente con cuidado, es decir, con cuidado y yendo de poco a poco. Ahora, la ventaja es la siguiente, mientras Bitcoin se mantenga ya sea o por encima del rango o en la zona lateral, las altcoins pueden tener una excelente oportunidad. Es decir, existen muchas altcoins que en este momento están teniendo un retroceso y ese retroceso justamente son oportunidades. La lista completa de las altcoins se encuentra en la grabación del día de ayer del análisis en vivo. Como vuelvo y repito, en la descripción del video va a estar el link o simplemente entran al Telegram y simplemente hacen clic en este último link y ya les va a llevar. ¿Por qué algunas altcoins en este momento están bajando? Muy sencillo, muy sencillo. La dominancia ha estado subiendo desde los últimos movimientos en las últimas horas de Bitcoin. Está la dominancia. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras la dominancia venga y suba un poco más y tal, venga a trabajar la zona, y eso pasa porque Bitcoin se encuentra subiendo o se encuentra, por decirlo así, moviéndose en las zonas de las cuales estamos hablando, pero una vez Bitcoin se estabilice un poco, incluso tenga pequeñas caídas o incluso tenga pequeñas subidas, pero más lentas, es decir, se mantenga aquí un poco estable, trabajando las zonas, como hacen todos los mercados, la dominancia inmediatamente empieza a tener un respiro y las altcoins empiezan a subir. Por eso es, digamos, que muchas personas tal vez se preguntan por qué de un momento a otro todas las altcoins empiezan a subir de golpe. Muy sencillo, porque la dominancia empieza a caer. Cuando la dominancia viene y empieza a desarrollar una vela roja y ya empieza a darse vuelta, vemos estas altcoins que empiezan a retomar un camino alcista y empiezan a moverse con fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es justamente la oportunidad de entrar en la zona correcta. Si vemos muchas de estas altcoins, el análisis de todas ellas sigue completamente válida, tanto Neo como Ripple, como Litecoin, como estas otras altcoins que son también valiosas. Ahora han salido, pues hay muchas altcoins que ahora están, por decirlo así, están despertando mucha popularidad y son muy interesantes esas altcoins. Por ejemplo, como el caso de Lend. El caso de Lend se encuentra ahorita testeando un soporte a corto plazo. Si le envuelve a los 27 centavos de dólar, podría dar una oportunidad de trading a corto plazo, es decir, pequeña, de hasta un 30%, es decir, podría llegar hasta los 36 centavos de dólar. Sí, Lend. Bueno, se llama como AAVE. Bueno, son cosas nuevas que ahora han salido, ahora hay muchas altcoins interesantes. Esta otra que se llama BNT, Bancor, se encuentra justamente testeando una línea de tendencia y si respeta la línea de tendencia, podría llegar a alcanzar, ¿por qué no?, hasta los $4. Es decir, podría volver a la zona de los $2, que ya sería pues un pedazo de movimiento al alza y a partir de ahí podría subir bastante más. Y así como también el mismo Stellar XLM, lo estuvimos hablando ayer, Stellar está justamente testeando, como hemos mencionado, la zona de acumulación que ha roto y Stellar, si Bitcoin se mantiene pues en la zona en la que se mantiene y siempre por encima de 9,000, ya sea que esté en 10,000, 10,500, 9,000, 9,500, 11,000, 10,800, 9,200. Siempre que esté por encima de 9,000, Stellar puede arrancar y cuando Stellar arranque puede hacer un movimiento muy potente. Estamos hablando que Stellar podría moverse a la siguiente resistencia un 60%. Ya eso es un movimiento bastante más grande
que el que mismo Bitcoin ofrece y podría llegar a los 0.28 si el señor Bitcoin lo permite y él se mantiene lateral y permite pues que se den los movimientos, puede alcanzar hasta un 200% de valorización, es decir, puede tener un movimiento muy, pero que muy bueno. Y no solo Stellar, Stratis también, IOTA también, pero obviamente se nos van un video de 4 horas si nos ponemos a analizarlas todas en este video. Por eso en el análisis que dimos el día de ayer vale la pena que puedan sacar el tiempo, así como vemos a veces una película en Netflix o algo así por el estilo, vemos alguna película en alguna parte, sí vale la pena ponerle atención a muchas de las altcoins que tenemos allí. Ahora, adicionalmente, si hablamos un poquito de mercados tradicionales, vamos a hacer un video especial solamente para acciones, pero en cuanto al S&P 500, está rebotando sobre su canal alcista, está nuevamente teniendo un impulso. Y otra cosa, volvemos a la misma situación. Este viernes es el cierre de mes, obviamente pues, es el cierre de mes para todo el mundo, pero es el cierre de mes también para el S&P 500, puede haber alta volatilidad. Realmente nosotros nos gustaría mucho que el S&P 500 cierre este mes de forma positiva y que ya en agosto se vislumbre qué es lo que va a pasar, porque hay muchas acciones que nos parece que pueden tener un buen movimiento a corto plazo, como el caso de Disney, AT&T, Citigroup, ExxonMobil, el mismo Airbus, incluso Boeing pueden tener movimientos interesantes. Vamos a hacer un análisis de acciones. Pueden ponerlos en los comentarios las acciones que les gustaría que trabajemos. Igualmente el sábado anterior hicimos un video dedicado a las acciones y realmente pues hay algunas acciones que se pueden manejar de una manera muy, muy buena. Obviamente pues las acciones que nos parece que no están sobrepompeadas, porque hay también acciones que son tipo Bitcoin, como Tesla, por ejemplo, o el mismo Amazon, que se encuentran en el punto más alto y es el que todo el mundo quiere salir a comprar. Ahora, volviendo al tema, nos parece que el S&P 500 va a tener una semana muy importante, va a ser una semana crítica y también dependiendo de la forma en la que cierre su mes, puede influir en el mercado cripto de forma positiva o negativa. Es decir, iremos poco a poco. Si es de forma positiva, tanto en el S&P 500 o en el mercado de acciones, se puede buscar un long a corto plazo, buscarle sacar provecho, como también en Bitcoin se puede intentar un long de forma conservadora o sobre todo por medio de las altcoins, siempre sabiendo que Bitcoin sigue dentro de una estructura bajista y en algún momento Bitcoin puede volver a caer porque es lo que siempre él hace, siempre se maneja de esa manera y ahí es donde siempre todo el mundo cae en la trampa. Por supuesto, ustedes no son personas muy experimentadas, de las cuales estamos muy contentos que sean suscriptores o que les guste nuestro contenido. Obviamente siempre hablamos desde el mayor y profundo respeto y siempre con todo el cariño a la comunidad. Pero lo que quiero decir es que siempre vamos con cuidado porque sabemos que muchas de las cosas que están pasando en este momento es impulsado por los estímulos que los señores que se encuentran exactamente aquí, que apuntamos en pantalla, se encuentran pues estimulando, ¿no? Se encuentran estimulando y por supuesto hay que tener cuidado. En el caso del S&P 500, los estímulos al mercado accionario se van a seguir dando y de hecho que esta es una zona de confort para el S&P 500, pero ¿qué es lo que pasa? Incluso la misma Fed no está muy interesada en sobrepompear el mercado porque la inflación tiene que mantenerse controlada. Justamente en el análisis en vivo hablamos de que si la inflación se mantiene, llega a subir a niveles poco saludables, la Fed inmediatamente va a necesitar de forma urgente cortar el suministro de rescates y podríamos ver una muy potente caída en los mercados que igualmente se reflejaría en el mercado cripto. Pero estamos hablando de eso en un tema de meses. No es que tú vas, como vuelvo y repito siempre, tú no vas a McDonald's, tú pides un Big Mac con papas grandes y Coca-Cola y te lo dan a los 3 minutos. Tú vas a Starbucks y pides un cappuccino. Bueno, también cuando viajamos a Colombia había un café llamado Juan Valdés, muy bueno, por cierto. Igual también, bueno, muchos países, en México también hay cafés increíbles, Centroamérica. Vale, ustedes me entienden. Es decir, no es como ir a una tienda de vinos en Argentina o en Chile y pedir un vino tinto o una copa de vino tinto en un restaurante y te lo sirven al momento. Los mercados financieros
toman tiempo, es decir, van poco a poco y no tenemos que ser únicamente cortoplacistas. A corto plazo sí podemos operar, sí podemos buscar oportunidades. De hecho que en las altcoins hay muchas oportunidades a corto plazo y en el mismo Bitcoin ya expliqué cómo podemos también sacarle rentabilidad. También en el mercado de acciones, es más, en el mercado de Forex tenemos varias semanas de decir que Eurofranco en la zona de 1.071, Eurofranco era compra. Y vean que ya Eurofranco va subiendo justamente. Ya en este momento 100 pips en ganancia con el Eurofranco. Es decir, a corto plazo se pueden aprovechar los movimientos, pero también sabiendo que a mediano plazo, a largo plazo, pueden ocurrir cosas que tal vez en este momento no se ven tan obvias. De hecho, que esta semana, especial atención a Libra Australia, puede tener un movimiento bastante interesante y en el mes de agosto también. Pero bueno, sin desviarme del tema cripto y accionario, definitivamente a mediano plazo pueden aparecer otra vez las velas rojas y hay que tener cuidado por la situación mundial que estamos viendo actualmente, pero definitivamente se puede ir aprovechando tanto a corto y a mediano plazo las oportunidades en altcoins, en el mismo Bitcoin, pero con cabeza fría, así también como en el mercado de acciones. Vamos a hacer un video dedicado para acciones más adelante. Recuerden seguirnos en el Telegram, donde siempre publicamos información valiosa, así como también en nuestro Instagram, y aquellas personas que quieren ver la lista completa de altcoins que estuvimos analizando el día de ayer. Fue un análisis muy largo, muy profundo, solamente tienen que hacer clic y ven la repetición desde su casa con palomitas y Coca-Cola, o bueno, pues o con frutas y un batido verde de forma saludable y simplemente pues lo pueden disfrutar. Deseamos que tengan una excelente semana y muchos éxitos y muchas gracias. Nos vemos pronto.